El segundo oficial, David Bly, fue expulsado del Titanic allá por el año 1912. Él fue expulsado para no ser parte de esa embarcación y cuando lo echaron él se fue con las ropas de su uniforme y también llevaba en su bolsillo las llaves del armario de los binoculares, razón por la cual aquel que estuvo reemplazándolo no pudo abrir el armario y por lo tanto no pudieron ver el iceberg con el cual finalmente esta embarcación chocó y muchos perdieron la vida, unas 1522 personas. Sin duda, un cambio de planes puede significar un cambio de destino. En la vida muchas veces nosotros tenemos que cambiar los planes. No nos gusta cambiar los planes, sobre todo cuando esos planes tienen que ver con nuestros sueños, con nuestras metas, con las cosas que pensamos hacer en la vida. Pero la realidad es que no solo en nuestra vida, podemos ver en la Biblia que Dios cambió los planes de muchas personas. Abraham era una persona que tenía su vida planificada en la tierra de Ur de los Caldeos. Su matrimonio, su familia, su trabajo, todo estaba allí, pero Dios lo llamó y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios tenía otros planes para su vida. Moisés tenía planificada su vida en la tierra de Madián, en casa de su suegro, pastoreando las ovejas de su suegro. Sin embargo, Dios le llamó a través de una zarza ardiendo y lo envió a Egipto para ser el libertador del pueblo de Israel que estaba esclavo allí. María tenía planificada su boda con José. Ella probablemente tenía la fecha, tenía el vestido, la fiesta. Sin embargo, se le apareció un ángel del Señor para decirle que había concebido el Espíritu Santo. José, el esposo de María, por ser carpintero, sin duda debió haber planificado el nacimiento de Jesús. Y es muy probable que le haya hecho una cuna, o no sé, algo donde iba a dormir, el momento que iba a nacer Jesús. Sin embargo, Jesús nació en un establo, en un pesebre, algo que no estaba planificado por José. Saulo tenía planificado ir a Damasco a encarcelar a aquellos que predicaban acerca de Jesucristo. Él se oponía a los primeros cristianos. Sin embargo, camino a Damasco se le apareció el Señor y cambió sus planes. Inevitablemente, muchas veces nuestros planes serán cambiados, porque los planes de Dios responden o tienen que ver con un plan muy superior al nuestro. La realidad es que muchas de las cosas que planificamos están muy lejos de lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Es por eso que muchas veces en nuestros planes se produce una interrupción. Ahora, cuando esa interrupción se produce, es necesario que debamos replantearnos ciertas cosas. Ahora, también puede haber una confirmación de nuestros planes. Y es entonces cuando debemos pararnos por un momento y plantearnos si debemos seguir adelante o debemos hacer un reajuste, un cambio de planes. Así se llama este mensaje. Te invito, si puedes, buscar en tu Biblia segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Mientras buscas en tu Biblia, te recuerdo que te suscribas a este canal, a esta plataforma, porque de este modo estamos haciéndote llegar un mensaje de Dios. Esta plataforma está consagrada a la predicación, a la exposición de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y puede penetrar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Puede sanar tu alma, pero principalmente revelarte a Jesucristo, aquel que murió por tus pecados y mis pecados, aquel que llevó nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras enfermedades, sanar tu vida, transformarte. Si te suscribes, le das a la campanita y estarás notificado de todas las cosas que estemos subiendo por este medio. Y si encontraste segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, nos dice la palabra de Dios: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. De descubrir que tu vida no resulta como lo pensabas, a veces puede ser algo frustrante. Habías planeado algo para tu vida, habías hecho las cosas que tenías planeado y resulta que no están funcionando como lo habías planeado. Entonces muchas veces nos frustramos. Sin embargo, también la frustración de nuestros planes puede ser el punto de partida para aquello que habíamos planificado. La Biblia nos habla de un hombre llamado José. Desde joven, este joven soñó con ser grande. Él tenía esa aspiración. Dios había puesto sus sueños en él. Sin embargo, él tuvo que verse vendido por sus hermanos como esclavo a una compañía de madianitas, los cuales lo llevaron a Egipto. Y allí estuvo como esclavo en Egipto y hasta llegó a la cárcel. Todo lo que él había planificado para su vida se había derrumbado y él se sentía probablemente muy frustrado. Sin embargo, la cárcel fue el punto de partida para alcanzar todas esas cosas que él había soñado.
Una cosa es orar para que Dios bendiga tus planes o respalde tus planes, y otra cosa es hacer lo que Dios ha planificado. Cuando vemos el contexto, no tengo tiempo para que lo veamos todo, pero allí entre los versículos 4 y los versículos 8 de esta primera carta a los Corintios se repiten algunas palabras que son muy significativas y que nos da el contexto de esto que te voy a hablar. Una de esas palabras es la palabra tribulaciones y la otra palabra es la palabra la palabra aflicciones. Pablo está escribiendo a los Corintios y le dice que él ha sufrido muchas tribulaciones y que han pasado por muchas tribulaciones. Y esto había sido el resultado de que muchas cosas no habían salido como él las había planificado. Sin embargo, 9 veces también se repite la palabra consolación. Si bien él había tenido tribulaciones, si bien él había tenido aflicciones, también había recibido la consolación. Porque la buena noticia es que aunque las cosas no habían salido como él las había planificado, sí habían salido como Dios las tenía planificadas. Primera de Corintios, en el capítulo 16, el versículo 2 al 8, es la primera carta que le había escrito a esta iglesia. Pablo dice que tenía planificado ir a Corintio antes que pasara invierno. Ese era su plan. Sin embargo, las cosas no resultaron así. La intención de Pablo era buena, pero Dios tenía en mente otra cosa. Y Pablo tuvo que hacer un cambio de planes. Y aunque tuvo que pasar por tribulaciones, y aunque tuvo que pasar por aflicciones, tuvo una confirmación de Dios, de la voluntad de Dios para su vida. Esto a veces nos sucede también a nosotros. Planificamos cosas que en sí mismo pueden no ser malas, sin embargo están muy lejos de lo que Dios ha planeado. Y entonces nos enfrentamos a diferentes tribulaciones, nos enfrentamos a diferentes aflicciones. Y la razón es que debemos hacer un reajuste y pensar si esas cosas que nosotros habíamos planificado era lo que Dios tenía planeado. Porque es muy probable que tengamos que hacer un cambio de planes. Cuando Dios cambia tus planes, es porque Dios quiere cambiar tu destino. Es por eso que aunque planificar es algo muy bueno, es también muy bueno a veces cuando tenemos que hacer un cambio de planes. Y puede ser que hacer un cambio de planes sea mucho más sabio todavía. Hay al menos 3 cosas que debemos entender respecto de todas las cosas que planificamos en nuestra vida. La primera es que nuestros planes no son infalibles. Miremos qué dice los versículos 15 y 16 aquí en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Dice, con esta confianza. Recordemos que Pablo había querido ir a Corintios, se había propuesto ir a Corinto antes que pasara el invierno. Sin embargo, sus planes habían sido cambiados. Y él aclara en los versículos 15 y 16, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Vemos que Pablo tenía todo planificado, lo había hecho con una confianza, con la confianza que él tenía en sí mismo de que lo podría lograr. En sí mismo esto no era malo, era muy bueno. Pablo quería ir a confirmar a los corintios. Pablo tenía todo planificado. Pablo tenía planificado luego pasar a Macedonia, llegar a Judea con una ofrenda de parte de los corintios. Los planes de Pablo eran muy buenos, sin embargo, Dios interrumpió sus planes. Tu sinceridad nunca será un recurso para creer que Dios te está respaldando. A veces somos sinceros en lo que queremos y en sí mismo eso no es malo y entonces pensamos que Dios lo va a respaldar. Sin embargo, esas cosas no siempre suceden así. Caín, por ejemplo, tuvo una ofrenda a Dios con las cosas que él había cosechado de su trabajo. Caín era sincero a Dios con su ofrenda. Sin embargo, Dios la rechazó. Saúl fue sincero cuando perdonó a Abimelec. Dios lo había mandado al rey Saúl a que exterminara a Abimelec y que matara al rey. Sin embargo, Saúl le perdonó la vida. Y él había sido sincero. Y dice, bueno, pero esto le podemos perdonar, darle una segunda oportunidad, tal vez. Perdonó lo mejor del ganado, porque dijo, bueno, esto lo voy a hacer, lo voy a ofrecer en sacrificio a Dios. Él era sincero. Sin embargo, Dios lo desaprobó. Pedro fue sincero cuando le dijo al Señor que no lo iba a negar. Sin embargo, lo terminó negando, porque es posible ser sincero y estar sinceramente equivocado. Dice, con esta confianza me propuse a vosotros. Y a veces que nosotros confiamos en nosotros mismos y confiamos en ciertas cosas que se van a dar de tal o cual manera. Y somos sinceros y estamos sinceramente equivocados. La realidad es que nada de lo que Pablo había planeado resultó como él lo había planificado. Y es por eso que tuvo que hacer un cambio de planes. Y es por eso que tienes que saber que tus planes son falibles.
tus planes pueden fallar. Mucha gente se frustra cuando ve que los planes han fallado. Y Dios muchas veces va a interrumpir nuestros planes por la sencilla razón que lo que era planeado para nuestra vida tiene que ver con algo superior. El plan de Dios para tu vida es un plan superior. Tus planes pueden no ser falibles, o tus planes, mejor dicho, pueden ser infalibles, puede fallar. No te sientas frustrado cuando tus planes fallen. Tal vez estás en un momento de tu vida en que todo lo que habías planificado se derrumbó, todo lo que habías planificado resultó no ser como lo habías planificado y te sientes frustrado. Hay mucha gente que se siente enojada con Dios. Sin embargo, tal vez Dios esté interrumpiendo tus planes porque tiene un plan mucho mejor. La segunda cosa que debemos saber respecto a las cosas que planificamos en nuestra vida es que nuestros planes necesitan ser evaluados. Dice el versículo 17 y 18, así que al proponerme esto, dice Pablo, usé quizás de ligereza. Él se está preguntando a sí mismo, habré pensado muy ligeramente las cosas, y comienza a evaluar sus planes. O lo que pienso hacer, dice, lo pienso según la carne, no, para que haya en mí un sí y un no, dice el versículo 18, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Quien no evalúa su motivación se frustra ante la ausencia de resultados. A veces queremos hacer cosas y tenemos una motivación incorrecta. Conozco mucha gente que se fue a otros países como misionero, pero en realidad no se fue como misionero. Se fueron porque estaban buscando una mejor oportunidad en lo económico. Y dijeron, bueno, no, yo me voy a tal lugar porque pienso abrir una obra en tal lugar. Esa era la, digamos, excusa. Pero en realidad se iban por lo económico. El resultado fue que en ese lugar no les fue bien con la obra de Dios que pensaban abrir. ¿Por qué? Por la motivación. La motivación era la incorrecta, no era lo que Dios había planificado para ellos. Y la razón es que Dios no respalda nuestras acciones, Dios respalda nuestras motivaciones. Dios nunca respaldará una acción por correcta que parezca o que sea, si nuestra motivación es incorrecta. Pablo está planteándose aquí algo. Tal vez lo que yo hice, tal vez lo que yo me había propuesto, tal vez lo que yo había planificado, no habrá sido con ligereza. Pablo está planteándose a sí mismo si eso que había planificado había sido con ligereza. Muchas veces hacemos planes, lo hacemos con ligereza, tenemos una motivación y decimos, no, esto lo vamos a hacer así y va a funcionar. Y esa ligereza termina siendo una demora en la concreción de nuestros planes. En lugar de llegar a concretarlos antes, resulta que tenemos que demorarlo. Tal es el caso del apóstol Pablo, que él tenía planificado ir antes que pasar invierno, pero no pudo concretar sus planes. Pablo no era una persona de doble ánimo. Notemos que él dice aquí nuestra palabra, no es sí y no, o es una cosa o otra, pero la verdad es que los planes los tuve que cambiar. Yo tenía planificado hacer esto, pero no lo pude concretar, y es por eso que él se pregunta, ¿no habré usado de ligereza? A veces usamos de ligereza para hacer las cosas. Planificamos y no evaluamos nuestros planes, y no evaluamos la intención de nuestros planes. Y al utilizar de ligereza terminamos atrasando los planes de Dios y no se cumplen en el tiempo establecido. La tercera cosa, y con esta voy a terminar, que debemos pensar o repensar en las cosas que planificamos en nuestra vida, es que nuestros planes deben ser flexibles. Notemos que dice en los versículos 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, dice, y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Flexibilidad es la capacidad de adaptarnos de manera rápida a los tiempos, a las circunstancias y a las personas. Esta es la razón por la cual los árboles más rígidos son los primeros que se quiebran con el viento, porque la rigidez hace que las cosas duras se quiebren. La flexibilidad hace que se mantengan en pie. Y esto muchas veces nos sucede a nosotros. Somos rígidos en las cosas que planificamos, y entonces cuando Dios cambia nuestros planes, parece que nuestra vida se quiebra, se parte al medio. Dice que todas las promesas en Él son sí y son amén. Pablo entendió que debido a que Dios nunca cambia, nuestros planes jamás deben ser rígidos, debemos adecuarnos al cambio de planes. Nuestros planes pueden sufrir variaciones, porque somos nosotros que cambiamos, pero Dios nunca cambia. Es por eso que cuando nuestros planes son flexibles, nos adecuamos a los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Dice Mateo capítulo 9, versículo 17, que el vino nuevo en odres viejos no se echa en odres viejos. De otra manera, los odres viejos se rompen por la falta de flexibilidad. El vino nuevo está hablando de la nueva vida en Cristo. No encajaba con el sistema religioso judío, los odres viejos. Los odres se estiran cuando el vino se está fermentando dentro de esos odres, son de cuero. Pero cuando el odre es viejo ya es inflexible, no se puede estirar. Por lo cual el vino, cuando comienza a fermentar, los odres se quiebran. Y dice, y el vino se derrama y los odres se pierden y se echa a perder el vino. Dice, porque el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nuestra vida debe ser lo suficientemente flexible. Nuestros planes deben ser lo suficientemente flexibles para que Dios pueda trabajar con nuestra vida. Porque Dios muchas veces cambiará nuestra vida. Si somos inflexibles a los planes de Dios, muchas cosas se romperán en nuestra vida y se destruirán. Quiero terminar con esta meditación. Hace muchos años estábamos en la provincia de San Luis, en la República Argentina, en un lugar muy lindo que se llama La Carolina. Está en lo alto de las sierras. Y quisimos conocer un pueblo inmediato que es San Francisco del Monte del Oro. Este pueblo no parecía distinto en el GPS, distante, en el GPS, y comenzamos el viaje. Cuando comenzamos a transitar, fuimos saliendo de Carolina y metiéndonos en un camino recto. Bueno, recto al principio. Se veía muy bonito, arroyos a los costados, animales, vacas, caballos a los costados, un paisaje, sierra, todo muy bonito. Una persona que estaba por ahí, por el camino, un puestero, decidimos pararnos y preguntarle si íbamos bien por ese camino. Y el hombre nos dijo, sí, dice, este es el camino que conduce a San Francisco del Monte del Oro, pero es un camino peligroso, ¿eh? Nosotros cuando lo miramos no parecía así, realmente era un camino recto. Y dice, asegúrense que no se les haga de noche. Y entonces seguimos transitando ese camino. De repente el camino comenzó a tener curvas. Menos mal que era de día, ¿no? El camino comenzó a tener curvas y había como una especie de caracoles tan pronunciados, pero tan pronunciados, que había curvas en las que no podía girar el vehículo. Tenía que hacer marcha atrás y doblar como podía. Si ese camino lo hubiese mucho de noche, era un camino descendente. San Francisco del Monte del Oro se veía allá a lo abajo. No estaba tan lejos, pero el camino era muy peligroso. Podría haber ocasionado un accidente y nos podría haber costado la vida. Lo curioso es que al principio el camino no parecía de tal manera. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Es por eso que el Evangelio comienza en nuestra vida con un cambio de planes. Un cambio de planes, porque a nosotros nos parecía que íbamos por un buen camino. Sin embargo, Dios tiene que interrumpir nuestros planes. Es probable que Dios llegue a tu vida cuando ya tenías todo planificado. Pero recuerda que tus planes no son infalibles. Recuerda que necesitas evaluar tus planes. Tus planes necesitan ser evaluados para saber si estás en lo correcto. Y tus planes deben ser flexibles. Es por eso que las circunstancias pueden haber interrumpido tus planes. Sin embargo, esto no es para destruirte. Esto significa que Dios está obrando en tu vida, que Dios quiere que hagas un cambio de plan en tu vida, porque Dios tiene un plan superior. Un cambio de planes es un cambio de destino. Y esto puede transformar lo que es hoy día tu tribulación y tu aflicción en una consolación y confirmación de Dios. Estás atravesando un tiempo en el cual todo lo que habías planificado se derrumbó, todos tus planes se han interrumpido, todas las cosas que habías planificado para tu vida se desvanecieron. Si esta está tu situación, no te desalientes. Un cambio de planes en tu vida puede cambiar tu destino. Puede traer consolación. Tal vez estás atravesando tribulación, tal vez estás atravesando aflicción. Pero Dios quiere confirmarte, Dios quiere hacer algo distinto en tu vida. Y por eso se ha aparecido en tu vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado. Gracias, Señor, porque, Señor, cuando nuestros planes fallan, Señor, muchas veces nos sentimos frustrados. Pero venimos ante ti, Señor, y pedimos, Señor, que nos muestres. Señor, si alguien está viendo este video, escuchando este audio, Señor, yo te pido que tu palabra, Señor, traiga consuelo, Señor. Hoy día, Señor, tu palabra nos habla de consolación, porque cuando lo que habíamos planificado para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, no se concreta, Señor, muchas veces nos sentimos la tribulación, la aflicción en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que esta palabra traiga consolación y confirmación a aquellos, Señor, que entiendan, Señor, que quieres cambiar sus planes para meterlos en un plan superior. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que compartas esta palabra.
y no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.